Buenas noches, queridos televidentes, oyentes del canal Verdad. Hoy vamos a hacer un programa un poco más relajado y va a ser un comentario sobre lo que salió días pasados en el diario ABC Color en fecha sábado 21 de noviembre del 2020. En donde en titulares la página 2 y 3 ocupan toda esa página. Dice: Marito cierra las puertas a la transparencia en binacionales. Marito cierra las puertas a la transparencia en binacionales. Y referente al punto, dice el presidente que, y acá lo tengo apuntado, que la iniciativa es inconstitucional y viola los tratados. Yo le pregunto al presidente Mario Abdo Benítez, ¿en dónde usted podría indicarle al pueblo paraguayo y a los señores pensantes en dónde dice usted que la iniciativa es inconstitucional? ¿Sobre qué basa su criterio, señor presidente? Porque para mí usted está equivocado de aquí a Rusia en referencia a la inconstitucionalidad, sobre el cual él entiende que hacer ingresar estos recursos obtenidos de la Itaipú en el presupuesto general de gasto de la nación es inconstitucional. Le quiero recordar lo que dice el doctor Hernán Casco Pagano en su obra Código Procesal Civil Comentado y Concordado, página 995, libro cuarto, título primero, de la impugnación de inconstitucionalidad, el punto 1, concepto. La inconstitucionalidad, en términos generales, es el vicio o defecto de que adolece una norma jurídica o una resolución judicial cuando han sido dictadas en contra de los preceptos de esta Constitución, señor presidente. Y si el Congreso le está colocando una ley en donde hace ingresar los gastos sociales o los ingresos que puedan derivarse a gastos sociales por el presupuesto general de gastos de la nación, al simple efecto de tener control sobre esos gastos o sobre esos ingresos, mejor dicho, no puede ser nunca inconstitucional. La inconstitucionalidad solamente se presenta cuando, como bien lo dice acá el concepto, vaya en contra de la Constitución Nacional. El segundo punto dice supremacía de la Constitución. El principio de la supremacía de la Constitución está consagrado en nuestro derecho. La ley suprema de la República es la Constitución. Artículo 137, primer párrafo, primera página, primer párrafo de la Constitución Nacional. Se encuentra fundado en la Constitución, se encuentra fundado en que la Constitución se haya sancionada y promulgada por el pueblo paraguayo con el objeto de asegurar los valores supremos de la humanidad, la libertad, la igualdad y la justicia, para lo cual se erige en la ley suprema de la República y establece, entre otros, que carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en ella. Preámbulo y artículo 137 de la Constitución Nacional. Simplemente, señor presidente, para ilustrarle
en cuanto a su planteamiento de inconstitucionalidad no es cierto. No tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo y para colmo ni siquiera lo fundamenta. ¿Cómo se va a violar el tratado si en el tratado mismo está escrito que se debe respetar la soberanía? Y la soberanía, al hablar de la soberanía, estamos hablando de la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional está por encima de los tratados internacionales y los acuerdos internacionales. Y lo que quiero que le quede claro, señor presidente, por si acaso usted no entiende del tema, y me llama poderosamente la atención que teniendo un abogado como su secretario privado, él no le aconseje y no le haga ver de que la Constitución Nacional en sí misma contiene la soberanía. Por lo tanto, si hablamos de la soberanía, estamos por encima del tratado, porque tenemos que tener en cuenta que la Constitución Nacional es la ley base de las naciones, no solamente de Paraguay. Y que digan que la iniciativa es inconstitucional, me gustaría saber en qué punto se presenta la inconstitucionalidad, porque es muy claro lo que dice el tratado de que ambas partes, haciendo uso discrecional de su soberanía, ¿verdad?, pueden directamente disponer siempre y cuando la disposición de una de las partes no afecte a la otra. Y en este caso, si la binacional Itaipú, el Paraguay y el Brasil son condóminos. ¿Qué quiere decir eso? Por si acaso no entienda, nomás, señor presidente. Condóminos. Dominus es dueño. Y condómino quiere decir ambos son dueños. Pero ¿cómo son dueños ambos? En partes iguales. Está escrito en el tratado. Con aporte de capital iguales. El aporte de capital, dice el tratado, que es proveído por los tesoros de las naciones, de los dos países. Después, ¿cómo se trata el tema? Para conseguir el dinero Paraguay, eso es harina de otro costal. Pero lo que está escrito en el tratado es lo que le acabo de resaltar. Condóminos, soberanos y aporte igualitario de capital proveniente de los tesoros de ambos países. Entonces, ¿por qué, señor presidente, usted veta una ley en donde ese dinero que produce y que es de Paraguay, que puede disponer Paraguay como mejor le parezca a sus intereses, usted mismo no quiere que se ingrese dentro del presupuesto general de gasto de la nación? Si usted no fuera presidente y estuviera sentado acá y yo fuera el presidente y saco ese veto que usted sacó ahora, ¿usted qué pensaría de mí? Que yo soy transparente, que yo soy el Rudy de la gente. Estoy seguro que no. Y usted está demostrando con esto, señor presidente, de que usted no es marito de la gente. Usted está en contra de la gente, ¿verdad? Va a enviar no sé qué tipo de negociadores el día de mañana. Porque si ahora ya está mostrando la hilacha de lo que puede favorecerle al pueblo,
Simplemente usted está coartando la fiscalización. No quiere que se fiscalice. Tal vez usted piense, presidente, de que el pueblo es tonto. Pero así como usted tiene un círculo de gente pensante, pero que no le interesa el país, sino le interesan sus bolsillos. Recuerdo siempre que decía Nicanor Duarte Fruto que él quisiera, cuando llegara el momento que tenga que dejar la presidencia, caminar por las calles y saludarle a las personas. Y mire cómo está Duarte Fruto ahora. Por todos lados nadie ni le saluda ni le quiere ver. Imagine lo que va a hacer usted, señor presidente, cuando deje el gobierno. Y le pregunto, ¿usted se va a quedar a vivir acá en Paraguay después de que termine su mandato presidencial, constitucional? Tengo mis dudas. No hace falta que me responda. Vamos a dejar que el tiempo pase y que el tiempo no me dé o me quite la razón. En cuanto a lo que dice, admite que discrecionalidad preocupa a la ciudadanía. Totalmente. ¿Cómo no va a preocupar a la ciudadanía cuando se sabe que el mismo presidente que tiene que administrar los bienes para el mejoramiento y desarrollo del país es el que hoy veta una ley que tiende hacia eso? Hay muchas cosas que hay que solucionar en este país, presidente. Y yo creo que usted no está en condiciones ni tiene la capacidad para solucionar. Y el entorno que supuestamente están cuando son todo una manga de chupamedia, que tampoco tienen el sentido rojo, blanco y azul, ni en su pecho ni en su mente. Y discúlpeme que me refiera en estos términos, pero alguien le tiene que decir a las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. Y en este caso, señor presidente, usted está equivocando el camino. Usted no es patriota. Probablemente, digo yo, que su señor padre se estará revolcando en su tumba. Porque usted está mancillando el apellido Abdo Benítez con su manera de actuar. En vez de intentar favorecerle a nuestro país, le está poniendo a gente que se van y pide, como decía el doctor de Gaspari, se van a pedir limosna. Entonces perdemos nuestra condición de soberano. ¿Por qué tenemos que ir a pedirle permiso a Brasil ni hacer convenios con ellos? ¿Acaso el Brasil piensa en venir a pedirnos permiso a nosotros, a hacer convenios con nosotros para utilizar lo que es de ellos? Señor presidente, ¿por qué no se pone en el mismo pedestal? O si no, renuncie. El problema es que si usted renuncia, hay otro sinvergüenza que es peor. Entonces, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Y estamos sujetos a eso. Y tenemos que esperar hasta que vengan las próximas elecciones. Pero lastimosamente el país pierde. Lastimosamente este pueblo va a volver otra vez a votarle a esa cantidad de senadores y diputados que lo único que le interesa es sus privilegios, mantener sus privilegios. Pero las leyes que sacan son para favorecerle a los banqueros
a los que tienen grandes capitales y al pueblo, nada. Cuando piden un aumento de salario, es como si fuese que le pidiera, no sé, que haga un milagro. Y sin embargo, senadores y diputados se autodesignan aumentos sin ningún tipo de miramiento. Realmente, presidente, es una vergüenza cómo se está manejando y cómo se está administrando este país. Y yo, ¿qué puedo perder, presidente, al decirle todo lo que le estoy diciendo? Tengo 65 años de edad y probablemente mis últimos días están ya por llegar, muy próximo. Así que miedo a la muerte ya no le tengo. Y tampoco tengo miedo de decirle estas cuestiones porque con todo respeto le digo, si usted se ofende, lamento mucho, pero alguien le tiene que llamar a las cosas por su nombre. El caso que a mí me apena, realmente me apena, Juan Ernesto Villamayor, que antes fue miembro del Mopoco, que le combatía a Stroessner por las arbitrariedades y por esto. Hoy es el primero que está cometiendo arbitrariedades y cierra los ojos y cierra. Es una persona profesional, abogado, conoce perfectamente la ley. Y sin embargo, busca la manera de maquillar los errores que usted está cometiendo. Pero es imposible. No se puede maquillar algo que es antipatriótico. No se puede, digamos, hacer oído sordo cuando un secretario privado dice que sostuvo que la intención del Poder Ejecutivo no es obstaculizar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, del modo en que se toman las decisiones y del uso de los recursos. Entonces, ¿qué es? Si esto no es ponerle el palo en la rueda, entonces, ¿qué es Villamayor? Sabes perfectamente, doctor, de que el derecho internacional solamente va a entrar a regir cuando haya diferencias sustanciales, como el caso del Pacta Sunt Servanda, que exigen los brasileños porque no cumplen, y que como dijo el doctor de Gasperi, y espero que usted lo lea al doctor de Gasperi, de que el Paraguay, si vamos a los estados internacionales, le ganamos a Brasil, porque ellos son los primeros que no están cumpliendo el Pacta Sunt Servanda. Y usted sabe perfectamente eso. Sabe perfectamente que la soberanía es intrínseca a la Constitución Nacional. Y sabe perfectamente lo que dice el texto de que ambos países van a manejar en la cuestión de los empleados, la cuestión de según sus leyes, dice. Y voy a buscar para leerlo textualmente lo que dice, de tal manera de que no soy yo, sino que es el mismo tratado que nos está abriendo los ojos. Vamos a hacer un pequeño corte para después continuar con esta charla. Bueno, estamos de vuelta después de un pequeño corte comercial y vamos a ir directamente al tema, porque de acuerdo a lo que usted, presidente, plantea,
la inconstitucionalidad. Yo quiero recordarle que el artículo primero dice: las altas partes contratantes convienen realizar en común y de acuerdo a lo previsto en el presente tratado y sus anexos el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná, pertenecientes en condominio a los dos países. O sea que ya explicamos qué significa ser condominio. El artículo tercero: las altas partes contratantes crean en igualdad de derechos y obligaciones una entidad binacional denominada Itaipú con la finalidad de realizar el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el artículo 1. El artículo quinto, presidente. Las altas partes contratantes, es decir, usted como representante del Estado paraguayo y Bolsonaro como representante del Estado brasilero, otorgan autorización a la Itaipú, para realizar durante la vigencia del presente tratado el aprovechamiento hidroeléctrico del trecho del río Paraná referido en el artículo primero. Se condice perfectamente con el texto de la premisa que nosotros habíamos planteado en nuestro libro, en la que la prelación de derechos se inicia con la soberanía. Es decir, ambos estados soberanos le otorgan autorización al nuevo ente creado por ellos mismos para la generación de energía hidroeléctrica para fortalecimiento y desarrollo de ambos pueblos. Y acá vemos que se inicia con la soberanía, o sea, el hecho de que las altas partes contratantes otorgan autorización es porque son soberanos y pueden decidir sobre lo que le es propio, sin desmedro de la condición de binacionalidad entre las partes, que pasa a un segundo lugar de preferencia. ¿Por qué decimos que pasa a un segundo lugar de preferencia? Y sencillamente, señor presidente, porque mientras no haya una confrontación de intereses, ¿verdad? Por decirlo así, como está pasando actualmente, el Brasil nos chupa a nosotros la energía a un precio menor y vende a precio de mercado. ¿Le parece que eso es equitativo y justo? ¿Verdad que no? ¿Y qué hace entonces el Estado? O sea, usted, presidente, ¿qué hace para corregir esto? ¿Por qué no se lleva esto a las instancias internacionales como decía el doctor de Gasperi? Le pregunto a Villamayor, a su secretario privado, ¿por qué vos, Villamayor, no llevas esto a los estrados internacionales, sabiendo que nosotros tenemos mejor derecho y que el pacta sunt servanda que tanto nos exige el Brasil a cumplir son ellos los que nos cumplen? Por otro lado, ¿por qué decimos que el caso de la binacionalidad queda, digamos, a un costado? Porque la soberanía prima sobre la binacionalidad. Y si la soberanía prima sobre la binacionalidad, es porque la Carta Magna o la Constitución Nacional de ambos países, que intrínsecamente indican la soberanía de los estados, está por encima del tratado. Y le voy a demostrar fácilmente, presidente, en estos siguientes artículos, que dice el artículo 13,
La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el artículo 1 será dividida en partes iguales entre los dos países, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición, no de cesión, el derecho de adquisición. Y adquirir significa comprar. Cesión significa ceder, yo te doy. Entonces, ahí es donde nosotros no nos estamos dando nuestro lugar, no nos hacemos respetar. Y entonces los brasileños no nos van a respetar. Tenemos una situación en donde las Fuerzas Armadas directamente le dejaron hecho piltrafa. No podemos hacerle la guerra a nadie, ni a los bolivianos no le podemos hacer guerra. Se ha estigmatizado a las Fuerzas Armadas. Ciertamente que hay también un grado de responsabilidad de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas para que porque esto es una cuestión que repercute porque el pueblo empezó a movilizarse y personas foráneas incrustadas dentro de las ONG que se meten en todos lados. Pero ellos no tienen la culpa. La culpa tienen los que le escuchan y los que hacen lo que ellos piden. Una vez recuerdo que hablando con un argentino que estaba de paso acá por Paraguay, o sea, lo que pasa es que el pueblo paraguayo es un pueblo de cretinos. Por supuesto, que me diga eso en mi casa me molestó. Y le dije entonces, y si vos decís que nosotros somos cretinos, ¿qué miércoles entonces venía a hacer acá? ¿Sabe el presidente qué me contestó? Negocio. Cuando una persona me responde con racionalidad, yo no puedo irme en contra de la razón. Y yo le pregunto a usted, presidente, ¿con quién usted haría negocio? ¿Con alguien que es más vivo que usted? ¿O con alguien a quien usted le va a joder? Indiscutiblemente que va a tratar de hacer negocio con el que es menos vivo que usted. Y eso es lo que está pasando con el Brasil. Nosotros somos güiros. Y nuestras autoridades no nos defienden, no defienden el derecho paraguayo. No defienden los intereses nacionales. Y todo lo que le rodean le importa un pepino al país. Lo único que quieren es mantener sus privilegios, forrarse de plata para seguir participando elecciones tras elecciones, porque se ha materializado demasiado esto y la falta de conciencia en nuestro pueblo. O sea, tenemos que reconocer que nosotros como pueblo también tenemos un grado de responsabilidad, y esa responsabilidad se demuestra el día de la votación. Ustedes están en esos lugares porque nosotros como pueblo le pusimos ahí, esperanzado de que ustedes atiendan las necesidades del pueblo, que defiendan los intereses nacionales en el extranjero. Pero resulta ser que es totalmente al revés. A mí no me preocupan los brasileños porque yo sé bien que ellos van a buscar su conveniencia, ¿verdad? A mí lo que me preocupa son los quinta columnas que le rodean a usted, que son capaces de vender el país, que son rastreros y se van a poner de 4
delante de Brasil. No le importa el Paraguay. Dicen ser paraguayos, pero no sienten, no tienen el sentido de paraguayidad. Y lastimosamente, como le dije, yo ya me estoy yendo. Yo ya estoy a unas cuadras de mi tumba, ¿verdad? O no sé si por ahí a lo mejor, por lo que estoy diciendo, se enojan y quieren adelantar mi ida. Y bueno, disponga, no hay problema. Llama no te hará un hijo, presidente. Pero con todo respeto yo me estoy dirigiendo a usted. Y si la verdad le ofende, lo lamento. Lo lamento mucho. Pero alguien le tiene que llamar a las cosas por su nombre. Y de acá hasta el 2023, estamos en 2020, va a pasar como un, no sé, como un tren bala. Y resulta ser que todavía acá se está teniendo la posibilidad, porque a lo mejor si usted propone que todas esas todos esos beneficios que está sacando Itaipú y que le tocan al Paraguay su parte soberana, y fuera usted, probablemente iba a tener oposición en el Congreso. Y el Congreso es el que no le permite a usted tomar, digamos, determinaciones. Pero resulta ser que ahora el Congreso le presenta una ley y usted la veta, jodiéndole con ese veto al país. No es al Congreso, no es a fulanito de tal, le está jodiendo al país. Y lastimosamente no seremos nosotros, que ya no estamos yendo, sino que van a ser los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de varias generaciones quienes van a tener que pagar los platos rotos. Entonces, el artículo 17 del tratado dice: las altas partes contratantes se obligan a declarar de utilidad pública las áreas necesarias para la instalación de aprovechamiento hidroeléctrico, obras auxiliares y su explotación, así como a practicar en las áreas de sus respectivas soberanías. Acá está, esto está escrito en el tratado, presidente. No lo digo yo. Todos los actos administrativos y judiciales tendientes a expropiar inmuebles y sus mejoras o a constituir servidumbre sobre los mismos. De manera clara y precisa, el texto de este artículo, señor presidente, contempla la soberanía de los estados partes. ¿O usted no lo entiende de esa manera? Villamayor, vos no entendés de esa manera. Vos interpretás de otra manera el hecho que te digan de que sus respectivas soberanías, en las áreas de sus respectivas soberanías, todos los actos administrativos, ustedes son el poder administrador, o judiciales, tendientes a expropiar inmuebles o su mejora o a constituir servidumbre sobre los mismos. ¿Sabe dónde hay soberanía? ¿Acaso en ese caso está diciendo el mismo tratado que depende del derecho internacional público? No. Depende de las leyes nacionales. Y más adelante vamos a seguir encontrando más sobre esto. Dentro de sus territorios, la legislación a aplicar no será otra que la Constitución y las leyes positivas de cada Estado, sin desmedro del derecho internacional público que entrará a jugar su partido en caso de que
se presenten intereses enfrentados entre las partes sin alcanzar acuerdos amistosos. ¿Verdad? Entonces, ¿y cuándo va a entrar a jugar el derecho internacional público? ¿En la primera etapa? No. ¿En la segunda etapa? Tampoco. Entonces, ¿en qué momento va a entrar a jugar su partido el derecho internacional público? En la tercera etapa. ¿Cuál es la primera etapa? El acuerdo amistoso entre los directores. Cuando ellos no se ponen de acuerdo, ¿cuál es la segunda etapa? Sube un nivel de las altas partes. Yo acá le estoy explicando como si fuese que vos, Villamayor, no entendés esto. Que vos sos un tontito. Que no, de picaigo algo asunto. Es como se dice, vos cuando se te plantea una cosa como esa, en vez de decir, yo argentino, conocés esa famosa frase, ¿verdad? Es decir, yo no entro en este tema. Lastimosamente, el tiempo en televisión, como dice, es verdugo. Y tenemos que irnos nuevamente a un corte para luego volver y continuar con nuestra exposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, volviendo a nuestro tema, después de este pequeño corte, entonces tenemos tres etapas. La etapa amistosa, de resolución amistosa. Cuando esto no se puede resolver, pasa a una segunda instancia, que es donde toman participación las altas partes, ¿verdad? Y quiere decir de que pasamos a un nivel político. Y cuando ese nivel político tampoco llega a un acuerdo, entonces pasamos al tercer nivel, que es el nivel jurídico. Y ahí recién entra a jugar su partido el derecho internacional público. Pero no antes, ni en la primera ni en la segunda etapa no entra a jugar. Porque en una primera etapa la resolución se pretende que sea amistosa, amigable, de mutuo acuerdo, donde cada uno ceda un poquitito su parte para no perjudicar a la otra parte en demasía. Y cuando eso no se consigue, se va al nivel político, en donde entran los embajadores, ¿verdad?, plenipotenciarios, que son prácticamente la voz parlante del administrador del Estado, que es el presidente de la República. Entonces, en ese momento entra a jugar, ¿o me equivoco, Villamayor? ¿Acaso entra a jugar en los momentos amistosos el derecho internacional público? Y cuando se va al nivel político, ¿entra a jugar el derecho internacional público? No. Y por eso justamente los artículos del tratado hablan claramente y insisten en el derecho soberano de los Estados partes. El artículo 21, la responsabilidad civil y o penal de los consejeros, directores adjuntos y demás empleados paraguayos o brasileños de la Itaipú por actos lesivos para los intereses de esta, será investigada y juzgada de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales respectivas. Acá está escrito. Acá está escrito. Y no me vas a decir, Villamayor, que esto no es soberanía. Pero nos quieren correr con la vaina, como digo siempre, con el tema de la binacionalidad. No tiene nada que ver la binacionalidad cuando tu soberanía prima. La soberanía está primero y en segundo lugar está la binacionalidad. Y cuando se rompe ese relacionamiento de respeto a la soberanía, en primer punto, y de, digamos, diferencia entre los intereses binacionales, entonces ahí recién entra a jugar el derecho internacional público, pero no antes.
Es más, el artículo 21 lo está diciendo bien, que cuando los directores o todas las autoridades de la entidad binacional, digamos, son responsables por una mala administración, o podemos decirle por un saqueo que se pueda producir dentro de la entidad, serán juzgados con las leyes nacionales. ¿Por qué dice con las leyes nacionales? Y porque la soberanía prima. Ahora resulta ser que el Tribunal Superior, el Tribunal Superior del Brasil dice de que la Itaipú no se puede dividir porque es una sola, y claro que es una sola entidad, porque es condómino, y los condóminos tienen sus derechos por partes iguales, sus aportes por partes iguales, y ni uno ni el otro le puede tocar esas partes, porque si no se está produciendo lo que se dice inmiscuirse en cuestiones internas. ¿O no es así, Villamayor? Es una desgracia que teniendo personas de tan alta calificación jurídica, como creo que es tu caso, Villamayor, actúe de esa forma. Siendo anteriormente, como te dije, éramos poco, hoy me da vergüenza tenerte a vos por compatriota, porque vos no sos paraguayo, lastimosamente. Vos sos, como se dice, yo argentino en estas cosas. Y querés maquillar los errores que comete tu presidente, tu jefe, porque es presidente mío también, lastimosamente. Entonces, siguiendo, dice el artículo 22, en caso de divergencia sobre la interpretación o aplicación del presente tratado y sus anexos, las altas partes contratantes la resolverán por los medios diplomáticos. Ese es el segundo estadio. Usuales, lo que no retardará o interrumpirá la construcción o la operación de aprovechamiento hidroeléctrico y de sus obras e instalaciones auxiliares. Eso fue en el inicio, cuando se podía haber dado situaciones, digamos, de enfrentamiento. Bueno, se va a resolver allá, mientras tanto las obras tienen que continuar, pues no se puede parar. Es la misma cosa que pasa con la energía se tiene que comprar totalmente, porque no se puede decir yo voy a tener el 20% y el resto que se pierda, ¿verdad? Por otro lado, este artículo confirma de una manera expresa lo que planteamos en la premisa 7. ¿Qué dice la premisa 7 o qué decíamos en la premisa 7? La premisa 7, vamos a recordar, dice: el respaldo jurídico de este tratado de naturaleza jurídica de orden público ante cualquier controversia que pueda surgir entre las partes contratantes se regirá por el derecho internacional público, porque su misma naturaleza así lo admite y lo impone, ¿verdad? Entonces, sobre la vigencia como instrumento jurídico, entonces está el derecho internacional público, por ser la entidad demostrada aquí claramente, sin admisión de duda, cuya naturaleza jurídica responde al orden público, ¿verdad? En el anexo A, capítulo 2, artículo 6, el capital de la Itaipú será equivalente a 100 millones de dólares americanos pertenecientes a la ANTE Electrobras por partes iguales e intransferibles. Más claro, agua. Y en parágrafo único dice: el capital se mantendrá con valor constante de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del artículo 15 del tratado. Y acá es donde se plantea que el Estado paraguayo debe definir sin impedimento alguno el precio de su energía. En el tratado de Itaipú, señor presidente y señor secretario privado,
En ninguna parte del tratado dice de que el Paraguay debe ceder por todo el tiempo del tratado. Uno cede hasta un tiempo nomás. No tiene por qué ceder todo el tiempo. ¿Por qué el Paraguay no dice, bueno señores, hasta aquí llegó? A partir de ahora yo no quiero ceder más, quiero vender, pero a precio de mercado. Y está en todo su derecho. Y el Brasil no se puede oponer a eso. O compra o se le vende a otro. Pero primero le tiene que ofrecer al Brasil. Y si el Brasil no quiere comprar, entonces se le ofrece a otro. Y ese es nuestro derecho. Pero resulta ser que nadie defiende ese derecho, sino que al contrario, le favorecen. Yo por eso le digo, tengo más miedo de nuestros vendepatria que de los brasileros, porque los brasileros actúan acorde o de acuerdo a sus intereses. Y yo también haría lo mismo, pero lastimosamente acá, yo soy nadie, ¿verdad? Porque si yo fuera presidente como usted, le puedo asegurar que yo actuaría en una manera diferente, totalmente diferente. Y me haría respetar. Como Estado, como país, me haría respetar. El caso de Bolivia. Bolivia se hizo respetar. ¿Y quién es el que dirigía a Bolivia? Uno de la, por decir así, de la raza autóctona. Pero usted, presidente, es un chico que estuvo en cuna de oro. Este otro es, sin querer menospreciar, ¿verdad? Indígena, de origen indígena. Y tuvo más huevo, o tiene más huevo que el que tiene usted. Nadie no le va a respetar, o nadie no nos va a respetar si nosotros no nos hacemos respetar. Por eso es que el doctor de Gasperi decía, debemos ir a los estados internacionales no a pedir limosnas, sino a defender nuestros derechos soberanos. Dice el artículo 8. El Consejo de Administración estará compuesto de 12 consejeros nombrados, 6 por el gobierno paraguayo y 6 por el gobierno brasilero. El parágrafo 1 dice, el director general paraguayo y el director general brasilero, previsto en el artículo 12, también integrarán el Consejo con voz pero sin voto. El parágrafo 2 dice, las reuniones del Consejo serán precedidas alternativamente por un consejero de nacionalidad paraguaya o brasileña y rotativamente por todos los miembros del Consejo. ¿Cuándo se cumplió eso, presidente? ¿Quién hace respetar esta alternabilidad, esta alternancia que está escrito en el tratado? El Pacta Sunt Servanda no se cumple por parte de Brasil. ¿Y qué hacemos nosotros? Y nos ponemos de cuatro. Vamos a pedir limosna. Cuando anteriormente presentaron por una cuestión de jurídica de que se le tenía que pedir informe a la Itaipú para que presenten los informes, que podía pedir el Congreso o algún ciudadano interesado. ¿Qué es lo que dijeron? La Itaipú presentó una inconstitucionalidad que fue dirigida con patrocinio de los abogados Moreno, Rufinelli y Mendonca. Dos personalidades jurídicas, pero obtuvieron una resolución no jurídica,
sino política, ¿verdad? Que es lo que está pasando hasta ahora. Entonces, por eso le digo, presidente, no me preocupan los brasileros, me preocupan los vendepatria que están alrededor suyo. Eso me preocupa. Dice el artículo 12, el directorio ejecutivo. En el parágrafo segundo dice, los miembros del directorio ejecutivo serán nombrados por los respectivos gobiernos. Eso no te demuestra, presidente, tu capacidad soberana para decidir lo que a tus intereses nacionales respecta. El parágrafo 4. En cualquier momento los gobiernos podrán sustituir a los miembros del directorio ejecutivo que hubiesen nombrado. En ninguna parte dice que vos tenés que consensuar con el Brasil para cambiarle a tu gente. En ninguna parte no dice que vos tenés que hacer como es que dicen acá, se debe consultar, hacer una suerte de convenio con el Brasil para poder cambiarle a la gente que vos nombraste. Ni el Brasil te va a pedir a vos permiso, ni va a firmar ningún convenio para decidir él qué va a hacer con el lado de su soberanía. Así que, presidente, podemos seguir, lastimosamente, como digo, el tiempo en televisión, por llamarlo así, es muy drástico en cuanto a eso y nos limita. Pero vamos a seguir con esta conversación porque realmente amerita que la gente entienda y que haya por lo menos una persona, ¿verdad?, que decida decirle a usted, presidente, con todo el respeto que se merece, de que está equivocando el camino, que usted está siendo antipatriota, ¿verdad?, al derogar una ley en donde, si eso entra dentro de cosas, se va a beneficiar más la gente, ¿verdad?, y no ciertas y determinadas claques y ciertos políticos que no le interesa absolutamente nada de nuestro país. Hacemos un corte comercial para finalmente hacer un redondeo, una pequeña síntesis de esto y terminar con este programa que le pensamos dar continuidad seguidamente en los próximos días. Muchas gracias por su atención. Bueno, después de este último corte comercial, quiero instarle a nuestro público que sigan estas exposiciones que hablan sobre el Tratado de Itaipú, porque es importante tomar conciencia, la razón de estas emisiones. Canal Verdad, exponer la verdad de las cosas, que ya no nos tomen más por estúpidos, porque muchos no somos estúpidos, pero nos hacemos los estúpidos y tenemos que parar con eso, porque al hacernos los estúpidos nos estamos convirtiendo en estúpidos y nos van a seguir utilizando. Así que alguien tiene que comenzar a poner los puntos sobre las IE, aunque esto me cueste la vida. Quiero invitarles a los amigos a que se inscriban, den el ok para que podamos seguir estas opiniones y sobre el Tratado de Itaipú, parte por parte, y pasaremos después a ver también el Tratado de Yacyretá, que tiene sus diferencias con el Tratado de Itaipú.
Así que agradecemos la atención y la preferencia al canal Verdad y a este programa que lo que pretende es concienciar a nuestro pueblo. Muchas gracias.